Hermanos, ¿qué número de lección es la que toca hoy? ¿Cuál? ¿La qué? Es la 21. ¿No se equivocó, hermano? Porque yo leí la 26. Aleluya, entonces no era la 26. Yo estaba ya despidiendo el libro este. Es la número 21. ¿Y cómo se llama la lección, hermanos? El tiempo de Dios es el mejor. Así es. Así es, el tiempo de Dios es el mejor. Cuando usted quiere hacer algo por su propia cuenta, cuando usted quiere hacer algo porque no, pues yo puedo y yo fui a tal escuela o lo que sea, Dios es el que nos da los tiempos. Y aquí lo vamos a ver ahorita en esta lección. El apóstol Pablo, fíjense, el apóstol Pablo andaba en su segundo viaje misionero y él andaba por allá predicando y quiso llegar a Éfeso, pero le fue prohibido. Ese no era el tiempo todavía. Dios le dijo: no pases por Éfeso. Lo pasó por otros lugares, pero no por Éfeso. A Éfeso lo mandó en la lección que ahora nos toca, en su tercer viaje misionero, porque Dios preparó a la gente de Éfeso para que cuando llegara Pablo rindiera fruto su palabra. El tiempo de Dios no es equivocado. Si usted tiene algún plan, algún proyecto, alguna cosa, alguna petición hacia Dios y le dice: Señor, pero es que te estoy pidiendo esto, Señor, fíjate que me está haciendo falta esto, me está haciendo falta aquello. Si Dios no se lo ha dado todavía, es porque Dios está en su infinita sabiduría diciéndole: espérate, cálmate, clama a mí, yo te responderé. Pero no quiere decir que te vaya a responder cuando tú quieras. Es en la sabiduría de Dios cuando nos responde el Señor. Amén. Esta lectura, ¿en qué libro está basada, hermanos? Esta lección, ¿en qué libro está basado? En Hechos. Y dice ahí en la Biblia Hechos de los apóstoles, pero yo le cambiaría el nombre. Yo diría Hechos del Espíritu Santo, porque los apóstoles nada más iban haciendo lo que el Espíritu Santo les iba haciendo que hicieran, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, o el que nos debe de guiar. Cuando no somos guiados por el Espíritu Santo, cometemos errores, cometemos fracasos, cometemos tantas cosas que no debemos de cometer como cristianos que somos. Pero ya cuando volvemos en sí, como el hijo pródigo, es cuando empezamos a meternos más en el Señor y decimos: gracias, Señor, por ese perdón tan grande que me has dado. Aleluya. Bueno, la lección número 21, el tiempo de Dios es el mejor. Vamos a empezar. Está en Hechos 19, del versículo 1 al versículo 20, pero aquí en el expositor nada más trae del 1 al 10. Ahorita leemos hasta el 20. Dice la palabra del Señor: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aleluya. Hasta ahí trae la lectura el expositor. Ahorita van del 11 al 20. Hermanos, gloria a Dios. Qué bueno fuera que, así como dice aquí,
Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban alrededor del templo, Emanuel, los de Álamo, los de San Juan, los de Dona, los de todos los lugares aquí en derredor, supieran de la palabra del Señor. Que todos se den cuenta de que Cristo viene, y Cristo viene pronto. Que todos se den cuenta que lo que está sucediendo no es nada más por chiflazón o por cosas de algunos jefes de Estado que están promoviendo algunas cosas que aquí vienen en la Biblia, sino que sepan que todo lo que está escrito en la Biblia se cumple. Cuando nació Jesús, nuestro Señor Jesucristo, estaba profetizado. Si ustedes lo buscan ahí en el libro de Isaías, no les voy a decir el capítulo para ver si se lo avientan todo el libro. Ahí viene profetizado 743 años antes de que naciera, y viene bien, así bien definido, así como lo plantea acá Lucas, de que nació en un pesebre, así lo plantea allá el profeta Isaías. Todo lo que el Señor puso en su palabra se cumple al pie de la letra, y ahorita al pie de la letra está cumpliéndose de que Cristo viene. Cristo viene por su iglesia, hermanos. La viene a recoger, porque los tiempos van a ser difíciles, van a estar tremendos. Ya no vas a poder ni comprar ni vender si no tienes la marca, dice la Biblia, de la bestia en tu mano o en la frente. Hay los chips esos que se están ahora poniendo. La ciencia ha aumentado, como dice el libro de Santiago. La ciencia ha aumentado tanto, es otra prueba de que Cristo viene pronto. Ha aumentado tanto la ciencia que ahora hasta con un chip se están poniendo para saber si tienes gripa, si te está dando tuberculosis o si te está dando, están haciendo esos planes o están ya implementándolo, ese chip. El chip financiero a lo mejor es más fácil de implantar. No sé si usted ha visto ahí en Walmart o en H-E-B, cuando unas personas van a pagar, sacan el teléfono y pum, lo ponen ahí en la pantallita y ya se rebaja de su cuenta y está pagándose los productos, etcétera. Hermanos, hay muchas cosas que a nuestro punto de vista estamos viendo como normales, como no, pues es una cosa así. En México se está poniendo el IFE, ¿cómo se llama? El IFE, el CURP, pero es ahora digitalizado o algo así. ¿Cómo? Nos están sacando que el iris, la pupila del ojo, tu semblante, o sea, ahí vamos, hermano. Perdón, hermano, no se quede en su camita, iba a decir en su catre. No se quede en su camita ahí reposando, que al cabo ya Cristo ya me salvó. Sí, ya nos salvó el Señor. Pero el Señor quiere que estemos activos, que estemos predicando su nombre. Amén. El Señor Jesús traigo muchas hojas y están sueltas, hermanos. El tiempo de Dios es el mejor. El Señor Jesús, cuando anduvo aquí con sus discípulos, que nosotros también somos discípulos de Él, o deberíamos de ser discípulos de Él, estudiando su palabra, el Señor Jesús dejó muchas cosas planeadas o vistas, ¿sí?, que debemos de hacer nosotros ahora. Hay personas que dicen: pero tú, ¿por qué tienes que hablar del Señor Jesús? Y ahí están los pastores, a ver, Pablo, ahí está el pastor Aarón, a ver, pues que ellos. No, si tú recibiste de gracia el informe o la predicación de otro hermano de aquí de la iglesia, el que barre la iglesia, el que sacude, el que viene aquí cada mes y medio a presentar un estudio de la palabra, si recibiste esa invitación, tú también debes de darla, porque cuando naces en Cristo te da esa alegría, ese gozo de saber que Cristo está en tu corazón. Aleluya. Tú compártelo a los demás. Dice: el tiempo de Dios es el mejor. El texto áureo dice:
todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo. Nos levantamos en la mañana para irnos a trabajar, o los que tienen turno de noche, como el hermano Juan a veces trabaja de noche, él tiene otro horario, pero el asunto es de que todos tenemos una hora. Tenemos una hora para nacer y tenemos una hora para despedirnos de aquí. Pero sea lo que sea, estando vivos o falleciendo, estamos esperando al Señor, amén. Así es de que gócese, porque el Señor ya hizo todo lo que usted necesitaba hacer y que no podemos hacer, porque no somos santos, porque no somos santos, somos pecadores, hermano. Pero el Señor Jesús tomó nuestro lugar, amén. Entonces, el tiempo que Dios nos da es para darle honra y gloria. Y me metí ahí en las definiciones. Estuvimos viendo la semana pasada acerca de los dioses griegos y todo eso, porque anteriormente los griegos era una civilización la más grande, la más por decirlo así, la más alusada, tenía mucha luz en el conocimiento. Y ahí en la antigua Grecia tenían dos dioses, aparte de los otros muchos, de Diana, etcétera, etcétera. Pero hay un dios que se llama Cronos. Ellos tenían ese dios, el Cronos, que hace el tiempo cronológico o secuencial, de manera que puede ser medido, cuantitativo, minutos, días, semanas, meses, años, etcétera. Ese es el dios Cronos que ellos consideraban. Pero hay otro dios que ellos tenían, el dios Kairos. Posee naturaleza cualitativa, de calidad. Usted recuerda los momentos, usted recuerda momentos buenos, y es lo que debemos de recordar. Lo que debemos de recordar: gracias, Señor, porque me diste la victoria. Pero no se ponga a pensar, porque viene el enemigo, viene el chanclas y le dice por la oreja: ¿te acuerdas cuando te caíste de la bicicleta y te rompiste la pata? No recuerde eso, mejor dígale: gracias, Señor, porque tú has estado conmigo. Aunque me quebré esa pata y aunque me llevaron al hospital y luego salí con una deuda bien grande, tú me ayudaste a salvar esa deuda. Tú me ayudaste a que ese dolor de pierna, a que esa situación pasara. Acuérdese de lo agradable de Dios. Acuérdese que Dios es su Padre Celestial y que lo ama tanto. Amén. Ahora, este Kairos posee naturaleza cualitativa. Nada más estaba viendo la calidad. Es como los momentos adecuados, como lo acabo de decir, el tiempo potencial, la mejor oportunidad. Este Dios se caracterizaba, o lo ponían como una pequeña persona pelona, calva, pero tenía una colita que se le ponía para atrás. Y ahí decían que si no te agarrabas en el momento indicado, no te podías agarrar de la colita, pues te ibas a resbalar y te ibas a caer y te iba a ir de la patada, te iba a ir bien mal. Tenías que estarte vivo para no dejar pasar el tiempo. ¿No han oído ustedes por ahí algunas personas que se le dice: oye, muchacha, ya se te pasó el tren? Pues a lo mejor de ahí lo agarraron, que no se agarró de la colita de ese Kairos y ya se le pasó. Ya se va a quedar en otras iglesias dicen, para vestir santos. Gracias a Dios, aquí no tenemos, porque no es correcto. Pero hermanos, esos eran Cronos, que hace el tiempo así cronológico, que lo hace secuencial, y Kairos, que está haciendo nada más los momentos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿esos dioses griegos son verdaderos? Pregunto, ¿esos dioses verdaderos son verdaderos? Gloria a Dios, se merece un 100, hermano. Aleluya, gloria a Dios, hermano. El único Dios es Jehová, Dios de los ejércitos, y el Señor Jesucristo, amén, que en la cruz del Calvario venció la muerte y nos dio vida. Aleluya, amén. Aleluya, amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Porque esa es una doctrina que viene aquí en la palabra, gloria a Dios. Porque saben que cuando llegó Pablo a Éfeso, cuando ya le fue permitido
que Pablo llegara a Éfeso. Les dije que en el segundo viaje misionero no se le permitió, pero ya en el tercero fue enviado para esa ciudad de Éfeso. Ya Dios había preparado la tierra, como dice Mateo en la parábola del sembrador. Ya Dios había preparado las cosas para que llegara Pablo y que compartiera la palabra y que ésta tuviera fruto. Cuando llegó Pablo ahí, empieza a ver que había algunos discípulos que él, en su paso del segundo viaje por ahí, había dejado unos discípulos ahí, unos niños en Cristo. Cuando regresó otra vez en este viaje, en esta lección, los había estado pastoreando Apolos, que Apolos había sido también discípulo de Priscila y Aquila, pero Apolos no tenía la profundidad que Dios le había dado a Pablo, de decirles, bueno, ¿y ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron, cuando se bautizaron? No, pues dijeron los que estaban ahí, los de la iglesita, de 7 miembros era. No, pues ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. A ver, explíquenos por favor. Pues Pablo, no tardo ni perezoso. Luego les empezó a abrir las escrituras. Les empezó a decir, es que cuando tú crees en el Evangelio, cuando tú crees que el Cristo que hace que 30 años o no sé, 20 años fue crucificado, puede venir a morar a tu corazón. Tenemos un versículo en Efesios, quiero ir a ese versículo en Efesios, en donde ahí dice la palabra del Señor, dice la Escritura, que todos los que recibimos a Cristo, dice Efesios 1:13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Para eso hemos sido rescatados, para alabanza de su gloria. Y ahorita qué bonitas alabanzas estuvimos entonando para el Señor. El Espíritu Santo viene y nos sella. Amén. Pero aquí está hablando la palabra también de un bautismo en el Espíritu Santo. Cuando tú recién estás convertido, les voy a comentar, esto no viene aquí en el expositor. Cuando Pablo recibió a Cristo, es cuando iba camino a Damasco. Y cuando iba camino a Damasco, ¿qué es lo que iba haciendo? Iba pensando en, a ver a cuántos meto a la cárcel, a ver cuántos mato, a ver. Él iba pensando con respecto de su religión. Él iba pensando hacer las órdenes del sumo pontífice y del otro, etcétera. Él traía en mente algo desastroso. Pero ¿qué le pasó, hermanos? Aleluya. El mismo Señor Jesucristo, dice la palabra, cayó de rodillas. No sabemos si fue de un camello, de un caballo, de un burro o de su propia altura. A lo mejor iba caminando, se hizo una grande luz y él cayó de rodillas. Porque ante Jesucristo, ante el Señor Todopoderoso, toda rodilla se doblará. Aleluya. El apóstol, todavía no era apóstol, era Saulo. Él ahí de rodillas clama y dice, ¿quién eres tú, Señor? Porque oigo una voz que dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás haciendo esto con mis hijos? El Señor Jesucristo nos defiende, hermanos. No crea que está solo. El Señor Jesucristo lo está defendiendo. Pablo ahí de rodillas, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No viendo nada, él quedó ciego. Señor, ¿quién eres? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Aleluya. Aleluya, porque hay personas que son bien aferrados en contra de Cristo. Bien aferrados porque tienen una religión muy arraigada. A mí mi papá me decía, hijito, tú eres católico, mira, te bautizamos, te confirmamos, además hasta hiciste la primera comunión. Pues sí, pero yo comprendí que antes era cristiano por imposición, me lo imponían, y ahora soy cristiano. Aleluya, ahora soy cristiano
porque Él me ha tocado. Las personas que no han tenido el nuevo nacimiento podrán saber mucha Biblia, podrán estar en la iglesia cada servicio, cada culto, pero si no han sido tocados por Cristo, si no han nacido de nuevo, como dice ahí Juan 3:3, no saben de lo que estoy hablando. A lo mejor ya han de estar pensando, ya síguele, ya vétete al punto 1. Hermanos, es glorioso tener ese encuentro con Cristo como lo tuvo Pablo. Y me voy a conectar con la lección. Pablo recibió ese encuentro con Cristo, pero después, por imposición de manos del hermano Ananías, que no quería ir porque le tenía miedo a Saulo, tenía una fama terrible. Saulo, cuando se levantó de ahí, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mira, vete para este lugar y ahí se te dirá lo que vas a hacer. Entonces, ahí estuvo Pablo, dice la palabra del Señor. Ahí estaba Saulo, estaba orando y estaba ayunando. En otro punto ahí de la ciudad, o no sé, de otra ciudad, el Señor le habla a Ananías, un cristiano. Le dice a Ananías, Ananías, párate, ve a la calle que se llama derecha y busca ahí a un curtidor. Le dice la dirección exacta donde estaba Saulo. Le dice, ve y ora por él. Ananías, al igual que yo y que usted, a lo mejor si nos dicen, vayan y oren por tal persona, no, pero ese trae pistola y mata a cualquier cristiano o a cualquier persona que traiga la Biblia, le echa balazos. A lo mejor nos hubiéramos puesto igual que Ananías. Nos hubiéramos puesto, Señor, pero si tú sabes que ese Saulo es terrible, mata a cuantos invocan tu nombre. Le dijo el Señor, ve, porque instrumento escogido me es este. El Señor tiene sus planes, hermano. Usted a lo mejor ahorita dice, no, pues yo he venido muchas veces a la iglesia, pero no. A lo mejor de aquí saliendo el Señor le pone en su corazón, le pone en su mente que haga una oración ferviente, entregándole su corazón al Señor y empezar una nueva vida. Amén. Va a Ananías y le pone sus manos. ¿Y qué es lo que sucede? Del apóstol caen unas como escamas de sus ojos porque no veía, quedó ciego de la gran luz que lo tumbó allá en el camino. Cuando llegó Ananías, oró por él, se le cayeron las escamas de los ojos, empezó a ver y empezó a buscar más de Dios. Es lo que les digo, cuando uno se entrega a Cristo, recibe las arras. Ya le dice el enemigo, cuando se empieza a acercar a nosotros, dice, espérate, ve las arras de que no, este es cristiano, se va por otro lado, pero está siempre hostigando. Y cuando nosotros doblamos la manita, doblamos la patita, no sé cómo decirlo, podemos caer. Hay muchos cristianos que caen, pero el Señor Jesús murió. El Señor Jesús no puede ser que, bueno, por Él no murió, por ese tampoco murió. El Señor Jesús murió por todos. No se puede revertir lo que el Señor Jesús hizo. Nosotros ofendemos muchas veces a Dios siendo cristianos. No hay más que ir en oración, ir de rodillas. Señor, perdóname, vuélveme más sensato para caminar en tu obra. Aleluya, dame hambre y sed de ti. Bueno, Pablo, así le sucedió, recibió a Cristo en camino a Damasco y luego recibió el bautismo del Espíritu Santo y empezó a hablar en lenguas y profetizaba. Se preparó bastante para luego empezar a predicar su palabra. Ya llevaba, este es el tercer viaje misionero, el que estamos hablando aquí en la lección. Ya llevaba 3 viajes misioneros con estos. ¿Y saben qué? Había caminado o tenía un recorrido de 2,500 kilómetros. Lo traduje a millas, son como 1,600, son 1,562 millas. Son muchas millas. Parece que de aquí a Washington, el estado de Washington, son como 1,000 millas, parece. Imagínense, es como ir y regresar a medio camino. Es lo que estaba haciendo él para estar expandiendo al Señor Jesucristo, expandiendo el reino del Señor Jesucristo. Ahora,
cuando llegó ahí todavía en Éfeso, ya le había dado el Señor esa orden de que fuera a Éfeso. Ya le había dado el Señor las armas que son las del Espíritu Santo y todo. Pero aún así, cuando llegó ahí a Éfeso, se encontró a varias personas que estaban en contra de lo que estaba predicando Pablo. Dice que maldiciendo, ahorita en la lectura lo vimos, que maldiciendo el camino era como se les llamaba antes a los cristianos, porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Los que estaban en Cristo estaban en el camino correcto que va a Dios. Entonces, cuando llega Pablo y empieza a exhortar, empieza a platicar con las personas que estaban ahí, había muchos que no estaban de acuerdo con él. Usted en su trabajo, cuando predique de Cristo, hay personas que no van a estar de acuerdo con usted. ¿Qué vamos a hacer? Pues a renunciar del trabajo y nos vamos a buscar otro. No. Si el Señor te ha puesto en ese lugar, hay una frase por ahí en Calcomanías que dice: florece en el lugar donde estás plantado. Florece. Que el Señor Jesucristo sea el que está haciendo las cosas por ti. Nosotros no tenemos calma, aguerridos, que me dice el jefe: haz esto, pero ¿por qué lo voy a hacer? Mira, el otro. El Señor Jesucristo nos dice: calma. El Señor Jesucristo nos dice: cuando te peguen en una mejilla, tú pon la otra. Amén. Pero muchas veces no somos de esa naturaleza, porque no le estamos dando el tiempo suficiente a la oración, a la lectura de la palabra. No le estamos dando ese lugar al Señor. No le estamos dando el tiempo al Espíritu Santo que esté obrando en nuestra vida. Por usted, se van a salvar muchas personas. Pero si usted no habla, no hable. Pero si esas personas van a ser salvas, a lo mejor no van a ser salvas por usted, porque usted se puso muy temeroso y no quiso hablar del Señor Jesús. Va a venir otra persona que sí les hable. Amén. Porque el Señor Dios Todopoderoso trae a personas que hablen por usted. Pero usted no se quede sentado, porque nuestra labor es ir a llevar el Evangelio a toda criatura, hasta donde alcancemos. Debemos de llevar ese Evangelio. Ahorita, hermanos, como se está presentando la situación, hay personas que están teniendo miedo. Pero Dios nuestro Señor, que nos ha prometido esa libertad, ese arrebatamiento al cielo, a mí me tiene tranquilo, me tiene conforme, porque esa tribulación no va a ser para nosotros. O si estuviéramos aquí, hay los pretribulacionistas, los que van en medio de la tribulación, o los que dicen que después de la tribulación vamos a ser llevados al Señor. Yo creo que no vamos a ver esa tribulación, pero si llegáramos a estar, debemos estar agarrados de la mano del Señor. Porque si el Señor Jesús sufrió latigazos, una corona de espina, clavos en sus manos y en sus pies, y luego una lanza, pues si a nosotros nos cortan la cabeza por andar predicando del Señor, pues va a ser barato, porque ya nomás cae la guillotina y pum, ya no sientes nada, se acabó. Pero el Señor Jesús estuvo ahí desde la hora tercera adelante. Aleluya. Cristo tiene que ser predicado en todas las naciones, y ya se está predicando a través del internet y muchas cosas. Ya está todo preparado, hermanos. Ya está nada más de que digamos: Señor, aquí estoy, Señor, hazme un instrumento tuyo para hablar de tu palabra. Y hay problemas muchas veces en el trabajo, hay problemas que no me llevo bien con una persona, con otra. Yo le he platicado a mi esposa de mi situación ahí laboral. Es más, la otra vez le dije al pastor que orara por mí, porque todos tenemos situaciones difíciles, todos. Y es más, los que no trabajan, que están ahí en su casa, tienen situaciones difíciles, con el vecino, con el cartero, con el que un perro pasó por ahí, etcétera. Todos tenemos situaciones difíciles,
pero el Señor Jesús nos lleva de su mano. Amén. Ok, ahora vamos a ver. El Espíritu Santo afirma la obra de Dios. El Espíritu Santo vino hacia esos miembros, poquitos miembros de Éfeso, que estaban en Éfeso, y Pablo les preguntó: oye, entonces, ¿cómo fueron bautizados? ¿Cómo son creyentes en Cristo? Fuimos bautizados con el bautismo de Juan, o sea, con un bautismo de arrepentimiento. Sí, pero ¿y el Espíritu Santo? Pues ni siquiera nos mencionaron que hay un Espíritu Santo. No sabemos. Pues ahí Pablo empieza a enseñarles acerca del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo reafirma lo que tú eres. Puedo decir, yo soy cristiano, pero el Espíritu Santo, si no reafirma que yo soy cristiano, no soy cristiano. Tengo que ir de rodillas y decirle: Señor, perdóname por todo este tiempo que he estado, según yo, engañándote y engañando a la iglesia. Pero Señor, perdóname. Trae, Señor, un avivamiento en mi vida, que mi vida sea productiva para ti, porque eso es a lo que tú nos has llamado. El Espíritu Santo empieza evaluando con lo que tiene. Aquí en esta iglesia, aquí en Templo Manuel, de aquí de Álamo, Él quiere evaluar lo que tiene. No nos mete en tentaciones ni en situaciones, pero a todos nos pone con alguna persona que no es creyente, que no ha sido salva por el Señor. Nos pone para que le hablemos. El Señor ahí nos está evaluando. Dice: esta mijita o este hijo mío tiene añales, tiene desde que estaba allá al templo en el otro lado, y ahora ya estamos aquí en este templo bien hermoso, y no le sabe hablar a un pagano, no le sabe hablar a su vecino, no le sabe, ya no tanto que le hable, sino que los hechos o las cosas que están dando testimonio de Él, que inspiren a la otra persona, al vecino, al primo, al hermano, al hijo, de que es cristiano. El Señor Jesús nos está evaluando. Está evaluando, no evaluando. Evaluar es de valor. Nos está evaluando. Es que este niño tiene muchos años de ir a la iglesia, pero tiene una edad en Cristo de 5 años. Tiene una edad de 3 meses, todavía es de la lechita espiritual, no adulterada, como dice la palabra. Este otro hombre tiene una edad de 13 años, cuando están los adolescentes haciendo los que les da su gana, que están rompiendo lápices y están enojados con todo el mundo. ¿Cómo estamos, hermano? Cuando el Señor nos evalúa, ¿cómo estamos? Podemos conocer toda la Biblia, pero el Señor conoce nuestro corazón. Aleluya. Aquí el punto 1 es: el Espíritu Santo afirma la obra. El Señor, a través de su Espíritu Santo, te está dando el valor, te está dando la fortaleza, te está dando todo para que puedas ir a buscar más almas perdidas. Amén. Apolos les había predicado, les había enseñado a esos discípulos que había dejado Pablo, pero Apolos también no sabía del Espíritu Santo. No les habló acerca del Espíritu Santo, sino que él habló de lo que él sabía, y era poco su conocimiento del Señor. Y entonces ahí dice la palabra, ahí dice el expositor, que era un evangelio que estaba incompleto, que no se completaba con la realidad de que el Señor nos reviste con su Espíritu Santo. Ahora, dice la lección que Pablo se sorprende al ver esto. No están adoctrinados con el Espíritu Santo, pues Él los empieza a adoctrinar. Él les empieza a hablar del Espíritu Santo. Los que estaban ahí se quedan asombrados, y luego cuando Él impone las manos, dice el expositor, que empiezan a hablar en lenguas y que empiezan a profetizar, asombrados todos, porque esos son milagros. Ahora, los milagros en ese avivamiento en Éfeso se vieron al por mayor, y dice aquí el expositor que eran milagros extraordinarios, por no decir
poco vistos, cosas que ojo no vio ni oído oyó, manifestadas ahí en Éfeso. Personas que tienen una enfermedad muy fuerte, que el médico, el hospital, lo que sea, les dice: ¿sabes qué? Tú tienes nada más 3 meses de vida, o está bien difícil tu operación porque está en la columna vertebral o porque está en tu cerebro, X, lo que te haya dicho. Pero Dios puede hacer la obra. Yo creo que hay personas aquí que trabajan en hospitales. Aquí Blanquita trabaja en un hospital. Yo creo que ha visto ella personas, como yo he visto, personas que ya están, ya, nomás para desconectarlas, porque pues ya tienen 3 meses o a lo mejor 1 año conectadas a un respirador artificial y todo, pero el Señor viene y las levanta. Yo me acuerdo una familiar del hermano Treviño, estaba así, ya tenía los dedos morados, hermano, y a la siguiente semana ya estaba sentada en una silla, estaba esperando que le dieran la alta para salir. Aleluya. Hemos visto milagros, y los que no han visto es porque no quieren ver. El milagro de que todos los días sale el sol por el mismo lado, no se ha distorsionado, el sol sale por el mismo lado y se mete por el mismo lado. Hermanos, ese es un milagro. ¿Quién lo puede hacer? La NASA, no. La NASA va y anda haciendo experimentos por allá, pero el Señor es el que hace todas las cosas. ¿Cómo es que se fecunde un embrión en un útero de una mujer? Gloria a Dios. Tantas cosas que vemos diariamente y no nos ponemos a pensar: gracias, Señor, porque es tu voluntad la que se mueve. Aleluya. Y muchas veces empezamos a dar lugar al enemigo y nos empieza a llenar de tantas cosas: indiferencia, coraje, etcétera. Pero hermanos, Dios está aquí para que, si tú tienes alguna petición, alguna situación que decirle al Señor, háblalo. Aquí en las iglesias protestantes o en las iglesias evangélicas, aquí no tenemos la costumbre de rezar, porque un rezo es la repetición de algo que alguien ya escribió. Pero nosotros podemos entrar en la habitación con el Señor y decirle: Señor, me siento así, Señor, ya me pronosticaron tal cosa, pero Señor, yo confío en ti, Señor, y sea hecha tu voluntad. Si es tu voluntad que allá me vaya a esperar allá el arrebatamiento, pues allá lo hacemos, pero Señor, sea tu voluntad hecha. Dice el punto número 2: el Espíritu Santo administra la palabra. Cuando el apóstol Pablo quiso ir a Éfeso la primera vez, o sea, el segundo viaje, le fue prohibido, le dijo no, le dijeron que no. El Espíritu Santo administra la palabra. El Espíritu Santo, ya en el tercer viaje de Pablo para esos lugares, para Frigia y Galacia, no Galicia, Galicia es en España, Galacia, la carta de Pablo a los Gálatas. Es que yo estaba medio confundido, Galicia, no, me fijé bien en Galacia, porque Galicia está en España. Cuando el Espíritu Santo te administra, tú vas a hacer las cosas bien. Cuando estás fuera del Espíritu Santo, cuando estás fuera de la palabra de Dios, cuando está tu corazón enardecido pero no por el Espíritu Santo, sino que tu corazón está enardecido por algo que te sucedió, por algo que te hicieron, por algo que escuchaste que dijeron de ti, por algo que... déjalo aparte y tú concrétate a seguir a Cristo. Porque así como dijimos, como dijo mi hermano muy acertadamente, nuestro hermano Oscar Peraza, Jesucristo es el único que nos puede traer la salvación a nuestras vidas. Yo sé que hay muchas personas aquí que han visto a personas que trabajando, haciendo conjuros, yo fui uno de ellos yo no hice conjuros, sino que yo fui uno de ellos que vi porque mi mamá me llevaba, que iba que la barrían con pirul y no sé qué tanto, y luego le palmeaban, y Panchita, mi mamá se llamaba Francisca, Panchita, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy, que ven, no te quedes, ahí voy, etcétera. O sea, conjuros de esas, hermano. Sí, hasta ahora veo con ridiculez eso, ¿verdad? Pero hay muchas personas que le tienen tanta fe a esa situación, que por estar con los ojos puestos en eso,
se desprenden del único Dios verdadero. Ahora, esta lección debe quedarnos bien claro, que cuando el Señor Jesús, por medio, a través de su Espíritu Santo, nos indica hacer alguna cosa, hagámosla sin temor, sin temblor, sin ¿qué dirá la gente? No, si el Señor te pone que ores en un restaurante y que le agarres la mano a tu esposo o a tu esposa y que te pongas a orar, Señor, bendice los alimentos, ¿qué van a decir los de la mesa enseguida? Hermano, el Espíritu Santo te está diciendo, agradécele a Dios que estás comiendo. Agradécele, que no te dé pena y que no vayas a hacer de la secreta. Ay, pues soy cristiano, voy el domingo y hago buenas obras, pero no me gusta que me anden viendo que soy cristiano. No me gusta. Eso es un ataque del enemigo. Porque en Cristo todos deben de ver tu luz. Tu luz. La Biblia dice que el que es cristiano tiene la luz de Dios. Y como dice la Biblia, no vas a prender una lámpara y la vas a cubrir con un lavamanos ahí, con un canasto. Pues no, ¿de qué te va a servir? Que tu luz brille en donde quiera que estés. Aleluya. El Espíritu Santo es el que nos administra. Como siempre lo he dicho, cuando estoy agarrando los aguacates a ver cuál es el bueno, llegan personas ahí y hay personas que no nomás llegan y está muy bueno el aguacate, no, mire, aquellos son los buenos. Y cuando el Señor me da como un clic, les empiezo a decir, ¿sabe qué? El Señor Jesucristo viene. Cuando andaba en la pulga, me ponía a ver ahí, iban pasando todos con su prisa a buscar el producto que andaban buscando, etcétera. Pero hay personas que el Señor te pone un clic, te dice, háblale, porque necesita su palabra. Todos necesitamos de su palabra, pero háblale, ya está más para allá que para acá. Aleluya. Aleluya. Hermanos, y la palabra del Señor dice que cuando oramos por alguien, hermanos, es muy bueno que cuando usted ore por alguien, que se oiga su voz. Porque dice el punto número 3, inciso A, dice, la palabra conduce a la fe y a los milagros. Hay personas que oran, oye hermano, fíjese que me duele aquí la mano. Sí, voy a orar. Ni oí qué fue lo que dijo, ni nada, no sé si en verdad oró. Usted cuando le pidan que ore por alguien, aunque no le pidan, que no le pidan, a veces ahí en la escuela, la que anda haciendo ahí el aseo, ay, me duele tanto la cintura, mire, vamos a orar, Señor, que este dolor no se le arraigue, Señor, sánala en el nombre de Cristo, te lo pido. Ay, gracias, porque la palabra que escuchan viene a producir fe, y esa fe produce milagros. Ahí en el expositor dice que los enfermos que no alcanzaban a llegar hasta donde estaba Pablo, a tocarlo, a que Pablo los tocara, se ponían los paños que usaba Pablo. Pablo tenía un trabajo, él era constructor de tiendas, él en eso trabajaba. Entonces él cuando estaba trabajando, construyendo tiendas, como un arquitecto ahora, a los tiempos de ahora, cuando estaba él trabajando se ponía paños en la cabeza porque el sol pues ahí está, no sé, clavando, atornillando, no sé lo que hiciera, pero él se ponía paños para el sudor y también se ponía delantales, como los delantales que traen ahí los de Home Depot y todo eso. Pero las personas que no alcanzaban a llegar, los enfermos que no alcanzaban a llegar ahí con él, hasta los paños se los ponían en donde le dolía, etcétera. ¿Y saben qué, hermanos? El Señor premiaba la fe de esas personas que poniéndose el delantal o poniéndose el paño del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ni los conocía, ni siquiera había puesto sus manos, pero la fe de ellos movía la mano de Dios. Cuando usted ve a alguien que necesite una oración, hágala, aunque no la conozca. Si no la conoce, lo único que le va a decir a lo mejor es, no, así estoy bien, y se va. Porque hay dos tipos, el que sí acepta y el que no acepta. El que no acepta, pues no lo vaya, pues te estoy diciendo y mira, y que lo agarre a bibliazos. Árale, aquí dice la Biblia que debo de orar por ti. No, porque el Señor pone todo. Amén.
Dios tiene todo en sus manos. No tenemos que estar, ay, Dios tiene todo en sus manos para ayudarnos a vencer. Amén. Entonces, hermanos, Dios respalda su palabra y a sus enviados. Cuando usted va y le dice a alguien, mira, Jesucristo viene pronto, Jesucristo ya está en las últimas, va a sonar la final trompeta, va a venir por su iglesia y tú no estás perteneciendo a la iglesia. El Señor te está respaldando a ti y la palabra que le estás dando a Él, porque el Señor no quiere, Él quiere que ninguno perezca. Él no quiere que perezca nadie de nosotros. Por eso cuando tú vas a hablarle a alguien, tú vas respaldada por el Señor. No importa lo que te haya pasado, no importa lo que estés viviendo, el Señor Jesús, Él lo sabe. Y el Señor te da la libertad, te da el triunfo en eso. Amén. Gloria a Dios. Dice, aquí está algo importante. Ni el diablo tolera la farsa y lo falso. Aleluya. Quería llegar a este punto. Ahí sí está del 11 al 20 la lectura. Ahí esta lectura no viene aquí en el expositor, pero resulta, me iba a poner a leerla, pero ya me pasé 3 minutos, pero ahí va. Resulta que en aquel tiempo, igual que aquí, cuando voy en el carro manejando o cuando llevo a los niños a otra parte ahí en el camión, veo que Madame, quién sabe qué, se leen cartas, tarot, etcétera, etcétera, y luego las hierbitas y no sé qué tanto. Caray. Aquí no estamos tan exentos de esas cosas que sucedieron en Éfeso. A lo mejor aquí es un Éfeso espiritual, un Éfeso diferente por la época, pero estamos viviendo en una época como la de Éfeso, donde había muchos exorcistas, donde había muchos curanderos, donde había muchas idolatría, donde había muchas cosas de esas. Y aquí en la palabra, ahí en el capítulo 19, verso 10, 14 por ahí, habían 7 exorcistas certificados, vamos a llamarlo así, que eran hijos de Esceva, un sacerdote, un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote se enorgullecía, se ponía como pavo real porque tenía sus hijos que andaban echando fuera demonios. Pues el sacerdote, no hombre, pues mis hijos, miren, trabajan espiritualmente muy bien y todo eso. Pero resulta que fueron 2 de sus hijos a una casa, a sacar el demonio de una persona, a orar por ellos y todo eso. Y anteriormente se hacían amuletos y se hacían ritos y rituales y todas esas cosas. Esas personas fueron ahí y ya habían oído de que por la imposición de las manos de Pablo se hacían grandes milagros. Estos fueron también así y empezaron a querer echar fuera al demonio en el nombre de Cristo, el que predica Pablo. Dijo el demonio, sí conozco a Cristo. Hay un versículo en Santiago, ahorita no lo recuerdo, que dice que el diablo tiene miedo, aún el mismo diablo teme y tiembla, ¿verdad?, al oír el nombre del Señor. Ahí estaban estos 2 exorcistas ahí muy merolicos y en el nombre del Señor Jesús, el que predica Pablo, te echo fuera. Pues sí, les dijo el demonio, conozco al Señor Jesús, pues lo conocen, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Y qué vergüenza, hermanos. Dice la palabra del Señor que ese demonio que estaba en esa persona se les echó encima y los empezó a desvestir. Salieron corriendo desnudos de esa casa, porque tenemos que estar muy firmes en Cristo para hacer ese tipo de exorcismos. Hay personas que han venido aquí, la pastora, me acuerdo mucho de la pastora, que le traían personas que estaban endemoniadas, que estaban con ese tipo de problemas y salían. A veces la pastora, te ordeno que salgas, y en el nombre de Cristo te ordeno. Y la mujer o la muchacha quedaba libre, porque todavía sigue teniendo poder el Espíritu Santo, nada más que no lo hemos trabajado. Podemos decir, o podrá usted decir, no, pues es que hay unos que les da esta chamba,
A otros que les da ese otro trabajito. A mí pues no, yo nomás leer y no. Si tú eres cristiano, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, tienes ese deber. Tienes ese deber. Ahora, no impongas las manos así a la ligera. Si nunca has impuesto manos sobre algún enfermo, sobre algún endemoniado, acompáñate con alguien que ya tenga experiencia. Dile al pastor Aarón, ¿por qué yo voy a decir pastor? Al pastor Pablo, que tiene mucha experiencia. Pero no dejes de pasar esta oportunidad que Cristo te está dando, que te puedes mover, puedes leer la Biblia y puedes estar haciendo la obra del Señor. Amén. Aleluya, hermanos, se me acabó el tiempo. Pero ya nada más lo que terminaba era: el poder de Dios prevalece para siempre. Ahí en eso de cuando quisieron exorcizar a esta persona, ¿quién fue el que triunfó? Jesucristo. Jesucristo triunfó. Ese demonio vino y los hizo garras a ellos, porque no tenían a Cristo en su corazón. Pero si usted lo tiene un poder que ni cuenta se ha dado. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.